Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar de la producción agropecuaria en el país. Para ello conversamos con Ariel Bucardo, el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, empecemos por la lluvia. Prácticamente tenemos casi 2 semanas de lluvia en Managua. Entiendo yo que la región del Pacífico ha estado más o menos en esa misma situación, que más o menos 2 semanas. Se esperaba que fuera hasta esta última semana que se instalara el invierno, pero bueno, se adelantó un poquito. Y yo entiendo que ya tenemos invierno instalado. En el país ha empezado a llover un poco antes, sí. en el centro del país, en el interior. Sí. Buenos días, muchas gracias, Néstor, por darnos nuevamente una oportunidad aquí de hablar de un elemento tan importante, porque es hablar de la comida de los y las nicaragüenses y también hablar de la economía del país. Las exportaciones principalmente de Nicaragua provienen del sector agropecuario y depende muchísimo del comportamiento del clima para que tengamos más o menos comida, más o menos exportación y divisas. Los y las nicaragüenses también generar empleo. Este es un sector que gracias a Dios ha estado bastante estable, inclusive con los acontecimientos del año pasado. Si nosotros revisamos las cifras, lo que pasó, pues creo yo el sector menos afectado desde el punto de vista económico. Y este año nosotros estamos esperando que sea un año mucho mejor que el año anterior. Primero porque hemos comenzado con un país más o menos tranquilo, pues el sector rural ha estado bastante tranquilo, con mucha seguridad, diría yo, con mucha movilidad de la gente y con entusiasmo trabajando para la producción de este sector. El segundo elemento que nos da garantía de que podemos tener mucho mejor año que el año pasado es que este periodo, este ciclo agrícola lo hemos arrancado con un mejor invierno que en los últimos años anteriores. Yo diría extraordinario. Ya tenemos más de 15 días, a partir del 10 de mayo, se nos ha instalado el invierno en casi todo el territorio nacional. Y todavía algunos pronósticos nos decían que no era el invierno, que había que esperar, pero los productores, el pequeño productor sobre todo, apenas caen las primeras lluvias comienza a sembrar, porque en este periodo, que es el que arrancamos, el periodo de primera, siempre el productor está calculando cuándo entra la canícula, que es un periodo seco que tenemos del 15 de julio al 15 de agosto, y tiene que sembrar para que en ese periodo que tenemos de sequía en el país pueda la producción estar sacando y estarse cosechando. Por eso trata de sembrar lo más antes posible. Y una buena cantidad sembró desde las primeras lluvias. Ya podemos ir, hay maíz nacidos comenzando a crecer, frijoles también, inclusive el arroz de secano ya sembrándose, y los pastos para el tema de la ganadería recuperándose, y ya vamos a entrar un golpe de leche que le llamamos acá, como un poco más de producción de leche, más temprano que otros años. Y en ese sentido esperamos tener un buen ciclo, porque un ciclo agropecuario, porque lo dividimos en 3 partes, que es primera, postrera y apante, depende yo diría de 4 elementos centrales. Uno es el clima, indiscutiblemente, ese vamos bien. El segundo es que haya precios estables, porque eso estimula mucho. La gente hace todos los esfuerzos por sembrar cuando hay un precio que le garantice poder tener un retorno de su costo, recuperarse. Sí. Y los precios se han mantenido bastante estables en la mayoría de los productos, exceptuando un rubro, que ese sí ha sido golpeado el ciclo pasado, y este ciclo pareciera que no hay muchas señales de recuperación, que es el tema café, y es muy importante para el país por la cantidad de empleo que genera, la cantidad de divisas que genera y la cantidad de productores que están involucrados en este sector y de tierras y suelos.
y además que no es un cultivo que vos puedas decir, bueno, este año el precio está malo, me paso a otro. Es un árbol que está más o menos permanente. Hay caficulturas que tienen hasta 50 años, que no se han renovado y siguen sacándole algo. Entonces, ese sí ha sido un cultivo y un producto que ha estado bastante golpeado por los precios. El precio internacional se ha mantenido por mucho tiempo hasta por debajo de los $90. Cuando está por debajo de $90 no te garantiza que puedas cubrir tus costos. Sí. Pero bueno, tenés que mantener el rubro. Pero hay otro elemento que es importante para el ciclo agropecuario y es el financiamiento. El financiamiento para algunos de los cultivos, y aquí hay que señalar que también ha habido mucha restricción de los bancos para financiar. Han estado financiando algunos productores muy ligados a los bancos o productores muy grandes, pero la mayoría de los productores pequeños y medianos no están siendo sujetos de crédito de la banca. Certeramente los que producen la comida, los alimentos, históricamente nunca han sido financiados. Los frijoleros, los maiceros, muchas hortalizas o los raíces y tubérculos, la gente los siembra por su propio esfuerzo, porque además es para garantizarse su comida, pero también los excedentes van hacia el mercado. Este sector se autofinancia o lo financian algunos comerciantes que le compran frijol, antes eran los salvadoreños, ahora hay muchas empresas nicaragüenses y costarricenses que están metidos en la comercialización y dan adelanto por la cosecha. ¿Y pero las hay microfinancieras? ¿Ah? ¿Y las microfinancieras? Hay algunas microfinancieras también, pero esto lo que abarcan es relativamente poco. Hay que señalar que la banca que tiene los mayores recursos para financiar y que financian una buena cantidad de productores, principalmente los que van de medianos hacia grandes. Yo creo que el tema café puede ser uno de los temas que tenga dificultades para el financiamiento porque está ligado al precio. Por el precio, sí. El precio y que no repunta, pero bueno, ahí debemos sacar alguna producción corriendo el riesgo que si no se atiende bien, pues también hay que prever plagas porque el café es muy dado a las plagas y con mucha lluvia empieza las plagas que son producidas por hongos específicamente se afectan. Pero esperamos que sea un ciclo. Yo me atrevo a decir que hay un plan que anunció el gobierno muy bueno. Como veo y como está pintando, yo creo que ese plan va a ser superado por los productores en muchos de los rubros y ya lo estamos viendo con el entusiasmo que la gente está sembrando y preparándose y cultivando. El ciclo ya comenzó. Comenzando el invierno, ya podemos decir que tenemos hoy creo 27 28 o 28 sí, 28 de mayo, sí. O sea, ya tenemos 18 días de lluvia. Eso ya es un buen régimen y pareciera de que va a continuar y Dios quiera que continúe, porque el invierno es tan bondadoso que no solo nos genera buenas cosechas y buenos frutos, nos genera buenas fuentes de agua también, porque con sequías y niños que llamamos, las fuentes de agua se vuelven un problema, los pozos, los de agua, los ríos, las quebradas, y con esto pues ya están habiendo o de aguas y quebradas que ya están corriendo, que sirve para la gente, también sirve para la producción, pero también sirve para los animales, y eso es muy bueno, y creo que estamos comenzando bien el ciclo y esperamos que lo podamos continuar. Yo creo que si esto se mantiene con buenas lluvias, con buen régimen de lluvia en el periodo de primera, que es cuando históricamente hemos tenido dificultades, creo que hay que señalarlo, cuando ha habido niños donde nos ha golpeado siempre de manera fuerte, ha sido el periodo de primera, que es lo que se siembra en mayo y cosechamos en agosto. Hemos arrancado de manera excelente en el caso del invierno, con las dificultades que tenemos. Ok. Es que yo le preguntaba por el tema de la lluvia justamente para saber, porque ustedes se han reunido con INETER, ¿verdad? Para Sí. que se reúnen normalmente con los productores para poderles explicar cómo están o cuáles son las predicciones que hay para el año de probabilidades de lluvias para el año. Justamente se decía que este año era un año que iba a estar influenciado por el Niño, que tenía más probabilidades de
de ser niño que neutro, pero ha resultado un año más neutro todavía. Es decir, entiendo yo que las probabilidades de niño han venido bajando para lo que resta del año, y aparentemente este va a ser un año neutro. ¿Es más o menos esa la situación? Sí, bueno, los pronósticos que tenemos de los organismos especializados, incluyendo nacionales e internacionales, que para esta zona íbamos a tener un niño moderado, ¿sí? pero niño. Y a como el invierno, nos estamos cruzando más allá del neutro, tirando a la niña. Porque la niña es más... Pero que ella niña tampoco es exactamente claro, una buena noticia. Cuando hablamos de niñas, es cuando peligroso es cuando hay fenómenos naturales como huracanes u otro tipo de fenómenos que afectan mucho, pero si es una niña sin esos fenómenos extremos, yo no creo que sea mala. Solo si la niña se nos da en el periodo que tenemos que sacar la cosecha, que nos dificulta. Pero si junio se nos viene con buenas lluvias y parte de julio también, y tenemos sobre todo la parte del Pacífico el periodo de la canícula, que aunque no sea seco totalmente, pero que nos dé chance para sacar, pues yo creo que vamos a tener una buena producción. La tendencia, como la veo yo fuera de los pronósticos, es que vamos a tener un invierno, que no vamos a tener niños, ni débil o moderado. O moderado. Vamos a tener una condición más neutra. Más neutra, o un poquito tirando más hasta ahora a más lluvioso. A más lluvioso. Sí. Que siempre es bueno, se requiere sol, indiscutiblemente, y en ese sentido esperamos pues que haya un buen comportamiento y se mantengan las condiciones pues de lluvia en el país. Claro, hay algunas noticias que no sé si son ciertas de posibles huracanes que van a darse en este periodo, que si algún huracán viene por Nicaragua, eso indiscutiblemente nos afecta la producción, y no solo la producción, pues nos afecta todo, los deslaves y las otras cosas, pero si es por lluvia, aquí puede caer una lluvia todos los días y siempre va a ser bendición para la producción, para el sector agropecuario y para poder cumplir con las metas. Yo por eso digo, creo que las metas que están establecidas vamos a sobrecumplirlas si las condiciones climáticas se mantienen. Ok. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación con Ariel Bucardo, el presidente de CONACOP. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la producción este año con el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, Ariel Bucardo. Aparentemente un año bueno para la producción, pero a mí personalmente me han preocupado todo el tiempo un par de cosas de las que dependemos en nuestra producción, y hemos venido dependiendo históricamente de estas condiciones, y eso nos hace muy vulnerables, me parece, al sector productivo. Hay una condición que es el tema de los mercados, que me parece que esa se ha venido resolviendo, ¿verdad? Se han venido encontrando mercados y se ha venido logrando comercializar la producción para poder garantizar la recuperación de la inversión. Esa me parece que ha sido una de las cosas que se ha logrado trabajar. Tal vez no está totalmente afinada, pero sí se ha logrado trabajar. ¿Ah? No sé si estoy diciendo una barbaridad o voy por el camino correcto. Sí. ¿Ah? El mercado indiscutiblemente que es un tema básico en el sector agropecuario. Y ahora los mercados dependen mucho de las condicionalidades sanitarias que te ponen los países que te compran. Y en ese sentido, para la mayoría de nuestros productos tenemos mercados bastante seguros. Y como lo que nosotros exportamos mayoritariamente es comida,
Entonces, uno de los mercados más importantes es Centroamérica, aunque ahí hay algunos países por razones distintas a la fitosanitaria, sí. Que no son las sanitarias, pone algunas trabas porque hay sectores productivos ahí que en algunos momentos sacan su producción y quieren tener buenos precios en su propio país y entonces presionan a los gobiernos, a las autoridades del país para que no dejen de entrar productos nicaragüenses. Caso de Honduras, porque lo hemos... que todavía sigue trabado. Que seguimos trabados. Sí. Y de repente Guatemala, y en algunos momentos cuando llueve El Salvador un poquito con los productos lácteos. Pero hemos abierto mercados muy importantes. En Centroamérica, Costa Rica se ha convertido en un mercado muy, muy bueno para varios productos nuestros. Antes hablábamos de frijoles y solo pensábamos en El Salvador. Ahora uno de estos principales compradores es Costa Rica. Claro, también se copió de El Salvador y con más habilidad para hacerlo. Como hay muchos nicaragüenses allá y muchas familias nicas se han mezclado con ticas, ahora consumen frijol rojo. Frijol rojo, el 40% creo de los frijoles. Porque normalmente Costa Rica es de frijol negro. Sí. Pero el 40% más o menos del consumo en Costa Rica es frijol rojo. Pero los comerciantes, inclusive hay empresas costarricenses establecidas en Nicaragua que compran como costarricenses, pero lo que hacen es exportarla a otros países. También exportan a su país, la llevan a su país, pero también exportan a otros países. Eso ha convertido que Costa Rica sea también un buen mercado. Inclusive con el maíz, que no exportábamos maíz nosotros, no ha sido una tradición de exportar. Con Costa Rica empezó a comprar maíz en Nicaragua desde hace algunos años y ha ido creciendo y hay posibilidades de mercados con Costa Rica. Y carne, por ejemplo, ahí sí hay mercado muy amplio. No solo aquí hablamos mucho del mercado de Estados Unidos, pero hay que señalar que en Estados Unidos además nosotros tenemos el cuota del CAFTA que no la hemos usado. Hay unas cuotas para otros países que le llaman ellos y además del mercado normal tradicional, que este es ese mercado que no siempre lo abastecemos porque a la par se han abierto otros mercados que tienen mejores precios, porque Estados Unidos el mercado de carne es principalmente carne industrial, esa que usan para hamburguesas, pero hay mercados buenos. Ahora está Taiwán, que es un mercado que demanda muchos productos nuestros y que no estamos satisfaciendo toda la necesidad y demanda que tienen. Puerto Rico es un buen mercado, el Caribe es un buen mercado, Venezuela sigue comprando algunos productos porque ellos importan muchos productos alimenticios. O sea que el mercado para nuestra producción, siempre que lo hagamos bien, está ahí. Que ese es un tema importante, porque es decir, se ha venido certificando, los productores nicaragüenses se han venido certificando ya como orgánicos, como buenas prácticas agrícolas, con el ISO, creo que es el 1014, ¿no? Sí. Así es. Hemos venido logrando tener los certificados sanitarios y de organismos internacionales, porque muchas veces no solo requerís que te certifique el país, hay organismos especializados para algunos productos, por ejemplo en ganadería, la OIE, que es la Organización Internacional de Productos de la Ganadería, pues todo, ganadería mayor, menor y todo eso, viene haciendo una serie de exigencias a los países de formas de producir, la trazabilidad, de que no consuman tus animales productos que puedan provocar la vaca loca, que puedas controlar la brucelosis, la tuberculosis en los animales, la fiebre bovina en los cerdos, la Newcastle en las aves, y de todo eso Nicaragua ha venido teniendo control, es uno de los países más sanos. Y si tenés la certificación de estos organismos internacionales, pues se te van abriendo mercados. Nosotros podemos lograr exportar a Asia, hacia el Japón, hacia Rusia, o a la Unión Soviética, ahora no es Unión Soviética, es Rusia, Federación Rusa, a Taiwán y así a otros países. O sea que estamos trascendiendo más allá. Hay acuerdos comerciales con varios países que no los estamos aprovechando, inclusive con países del sur, con Chile y otros países que podemos exportar, y es muy poco lo que hacemos de exportación para estos países,
Y donde sí es más complicado para algunos productos es para la Unión Europea. Ahí tenemos que trabajar muy finito para lograr introducir algunos productos a la Unión Europea, sobre todo los que son productos de consumo humano que lleva poca elaboración. Eh, no es el caso del café, porque el café se lo llevan en grano crudo y lo que hacen ellos es tostarlo y molerlo Sí. y empacarlo allá, entonces Sí. eso tiene menos dificultades. Sí. Pero hay temas como la carne que ponen mucha exigencia. Ellos quieren que la carne que llegue, cuando te lo ponen en un plato, te ponen una tarjeta, vos puedes averiguar, esta carne viene de tal país, de tal finca, de tal animal, de que tenía tantos años y tantos meses, y pesó tanto cuando lo sacrificaron, y entonces todo ese tema de trazabilidad siempre es un poco complicado, más los temas de inocuidad y sanitarios, pues, pero bueno, en eso estamos. Pero en eso yo he hablado con productores ganaderos que cada vez más están metidos y preocupados por el tema de la trazabilidad y están, Sí, y sí. están certificando Sí, hay que certificar la finca y estamos avanzando, te quiero decir, pero de los mercados más exigentes está es Europa y tenemos que ir logrando meterlo. Y ahí he tenido la oportunidad de hablar con algunos europeos, porque ellos hasta te meten la condición del bienestar animal, que Sí. creo que tenemos que trabajar porque haya un buen tratamiento de los animales en su sacrificio. Que eso llevaría de la ganadería extensiva, que es la Sí. práctica común, a una más, ¿cómo se llama esta? La otra ganadería. Como Más intensiva esa. Sí, la intensiva en vez de la extensiva. La sí. extensiva, sí, para tener más control. Pero yo le digo a los europeos, ¿cómo vienen aquí ustedes los españoles a pedirnos eso y no ven cómo tratan los toros en la barrera? Pero no se comen a los toros, es que Yo ese es no el decido, asunto, sí, yo no sí, decido si se sí, lo comen o no. sí. Pero no solo es por comer, es por Es decir, por el tratamiento, por el sí, porque hay gente... bienestar sí, y sí. el tratamiento Sí. al animal Sí. como tal. Pero en eso los Sí. europeos han andado muy preocupados en el Sí. tema de las certificaciones, en el Sí. tema de los no contaminantes, incluso del trato a los trabajadores, la forma en Sí. que son tratados los De los trabajadores, niños, el trabajo que no haya infantil. niños involucrados en la Sí. producción, cosas de esas. Es decir, para ellos esos son temas muy importantes, digamos, un asunto de mucha conciencia tal del consumidor, Sí. ¿verdad? Que es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, porque nosotros no somos muy malos consumidores. Así es. Sí. Pero bueno, estamos avanzando en eso. Hasta ahora la traba principal para nosotros no es el mercado. Aquí podemos colocar todo el café que produzcamos, claro, con precios como los que tenemos Sí. hoy, difícil, carne, puede colocar en el mercado, granos, que cada día crece la demanda, porque ese va a ser un tema en el futuro un poco complicado, porque cada día somos más los pobladores que comemos y menos las áreas para sembrar. Cada casa, cada calle, cada edificio, un espacio menos para producir. Y eso no es en Nicaragua, es en el mundo, el que cada día se reducen las áreas para la producción. Por lo tanto, creo que por muchos años en Nicaragua vamos a seguir dependiendo parte de nuestra economía de la producción agropecuaria, porque cuando sacamos las cuentas de dónde vienen los recursos de Nicaragua, pues viene de la carne. La ganadería es el sector que más divisas produce, y en su conjunto, pues, lácteo y carne. El café, bueno, el oro viene de la tierra, la ajonjolí, la caña, el maní, la inmensa mayoría. Entonces nuestros productos que exportamos son productos del sector agropecuario. Y algunos productos de estos que en los mercados internacionales tienen precios más bajos que los nuestros, pues aquí lo vendemos más caro, que no debiera ser eso la norma. Sí. Ahí también tenemos algunas irregularidades en el tema de mercado. Y yo siempre lo he señalado y seguramente no les caigo bien a algunos. El mercado internacional del azúcar está como en 11, 12 dólares y aquí pagamos más de 30 dólares en el mercado nacional y no podemos traer productos para los consumidores. Entonces, todo eso hay alguna protección que tampoco ayuda para ser competitivos y para
favorecer a los productores. Sin embargo, si el frijol, que cuesta menos que una botella de agua, sube un poco si hay preocupación por el precio del frijol y de la leche. Pero justamente, a ver, hay varias cosas de esta parte que me llevan justamente a las otras preocupaciones. Por ejemplo, siempre en el tema de mercado, el tema de los precios, por ejemplo. Es decir, nosotros somos muy dependientes del precio internacional. Y somos dependientes del precio internacional, estamos vendiendo, básicamente son productos crudos, es decir, productos sin mayor procesamiento. Es decir, vendemos el frijol por libra o por quintal, ¿no? Vendemos el café, el quintal de café, vendemos la carne en los cortes que solicita el país que va a consumir, ¿no? Porque entiendo yo que hay cortes distintos para Centroamérica, para Estados Unidos, para Europa misma o para la región asiática, son cortes distintos de las carnes. Entonces, eso es lo que estamos vendiendo, ¿no? Prácticamente productos crudos. Sí. Entonces, nosotros podríamos mejorar los precios, según algunos entendidos en la materia, si por ejemplo nosotros le metiéramos a la industria. Y ese es un tema clave, digamos, para la economía de Nicaragua. El tema de poder vender darle valor agregado a nuestros productos, pues. Que desgraciadamente, por ejemplo, Costa Rica y El Salvador lo han hecho. Nos compran el frijol y nos venden el frijol en lata o nos venden el frijol molido que consumimos aquí. Sí. Y lo compramos bastante más caro. Mucho más caro. Sí. Claro, ahí todavía estamos en deuda en la parte de poder mejorar la cadena de valor de nuestros productos. Y es como país estamos bastante atrasados en eso, ya no digamos como productor, porque aquí siempre tenemos una discusión con la industria, porque el productor sale mucho más golpeado aunque se industrialice en el país. No sé si me explico. Los que venden novillos o terneros, el que vende el pequeño productor, que es el mayor productor de terneros aquí, desgraciadamente, como es pequeño, él no puede desarrollarlo más allá de un año. Sí. Tiene que vendérselo a alguien que lo desarrolle. Y el que lo desarrolla, de alguna forma, algo le quita a ese productor pequeño de ternero. Sí, pues porque lo compra en un precio muy bajo, digamos, bastante bajo, porque la verdad es que no pesa. ¿Cuánto pesa? De 100 kilos, 150. Sí, para venderlo en 300 kilos, más o menos. Sí, después el desarrollador lo lleva a 200, 300 kilos para que el engordador lo agarre y lo engorda. Y todo eso es una cadena que va, y el que engorda es el que lleva al matadero. Y generalmente el que tiene más posibilidades de negociar y de protestar ante los mataderos, ante la industria, pues, que es hacer sacrificio del ganado para sacar la carne, es el engordador, porque ya lleva. El que esté en la cadena atrás, ese no... El primero de la cadena es el que menos gana. El que menos gana y el que menos chance de protestar tiene. El que protesta es el que lleva a la última fase al novillo, porque ya te empieza a discutir que en el mercado internacional vale tanto el kilo de carne, que no le pagan el cuero, que no le pagan las vísceras, que no le pagan los despojos, que eso se queda con el matadero, pues tiene más chance, y siempre hay una discusión ahí si lo que se paga es lo justo o no. Sí. Eso, lo que quiero llevar a esto es que la cadena, el pequeño productor es el que está más golpeado en la cadena, inclusive interna. Ya no digamos como país. Y la carne tal vez no es el mejor ejemplo, porque la carne es la que exportamos más cerca del consumidor, porque la agarra en el país donde llegue, ya va lista para cocinar, pues para que vaya al restaurante o a los hogares a cocinar. Pero hay otros productos que salen en peores condiciones. El café es uno de ellos. El café sale crudo. El café sale en grano, y le decimos grano en oro, que no es oro, pues es café que apenas lo logramos quitar la cáscara, pues, y medio secar, pero son otros los que lo agarran y se lo llevan y lo tuestan. Lo tuestan, lo empacan y después nos lo venden a nosotros. Hemos hecho todos los cálculos en café.
el café a nivel internacional, vos te vas a cualquier lado, a un país de estos desarrollados, compras una taza de café, no la hallas menos de $1. Sí. Y con suerte, pues. Sí. Inclusive ya aquí en algunas cafeterías vale más del dólar. Sí. Vale 40 pesos una taza de café. ¿Y sabes cuántas tazas sacan de un quintal de café? Cuando no es tan pequeña la taza, que es grandecita, son 6.000 tazas. Imagínate. Sí. Y cuando es a $1 estamos hablando de $6.000 $6.000 el quintal. Sí. Y cuando es de esas tazas pequeñas, son 8.000. Entonces, y lo están comprando a 90 el quintal. Y lo compran a 90 el quintal. Y el consumidor al final tiene que pagar $8.000 por un quintal de café. Sí. O sea que en la cadena de tostado. Y eso vendiéndolo barato. Y es barato, sí. Porque hay lugares que uno hace café, y sobre todo café bueno. Son $5. Son $5. Café bueno como el nuestro, pues lo que se quedan es con un gran diferencial, y siempre el golpeado somos nosotros. Él es el sector de la cadena que más fácil se puede estudiar y analizar el valor de ese producto que es producido aquí en buenas condiciones, buen café, reconocido en el mundo como uno de los mejores cafés. Pero ahí es donde yo digo el tema cooperativa, porque es decir, me parece a mí las cooperativas de productores podrían empezar a ir pensando en industrialización, es decir, en un apartado de la cooperativa dedicado a la industrialización, pues no sé, por decir algo, pues. Sí, porque ya aquí se está tostando café y se está vendiendo además muy buen café con muy buena presentación, sí. Además, porque yo he visto presentaciones muy bonitas, muy atractivas, y uno agarra ese café y solamente de olerlo, es decir, que realmente se nota que es un buen café, pues se siente. Y creo que de más avanzado ha sido en las cooperativas cafetaleras en ese tema. Tenemos varias cooperativas que tuestan parte de su café, lo muelen y lo empacan. La dificultad en los mercados internacionales es que también de estos mercados actúan como monopolio. Sí, y además estamos hablando de que es una producción muy poca también. Sí. Porque es decir, a ver, si nos comparamos con Colombia, que es un gran productor de café, que además tiene marca país, porque es decir, uno dice el café de Colombia y uno piensa en un buen café, ¿verdad? Sí. Es decir, solamente con mencionarlo. Pero si uno dice el café de Nicaragua, lo cierto es que no tenemos una marca conocida como marca Nicaragua. Pero fíjate que nosotros tenemos, en el caso de las cooperativas, que lo que nos ha estado salvando ha sido eso. Tenemos un nicho de mercado que le llamamos el comercio justo, que sí hay varias empresas internacionales que no son los monstruos grandísimos que hay, sino pequeñas tostadurías que por lo menos nos pagan un precio diferenciado a nuestro café, sobre todo los arábigos, que son de mejor calidad. En eso, y aquí tenemos alrededor de unas, creo que 140 cooperativas somos que ya estamos exportando de café a ese mercado, y ya tenemos una asociación de cooperativas del comercio justo, y hemos logrado tener la presidencia en Nicaragua de ese comercio justo a nivel internacional, que generalmente nos logramos alrededor de $20 en diferencial de precio, pero siempre en cafés en grano, porque el negocio está en otro lado, que no es tan justo porque seguramente ellos le sacan mucho más. Y es un café. Yo creo que ha sido difícil romper la barrera en los países que consumen, porque ni Brasil ni Colombia son, entiendo yo, grandes exportadores de café molido y tostado. Generalmente exportan cafés en grano, y por eso es que cuando hay grandes producciones en Brasil, como ellos llenan los mercados, bajan los precios. Y a esto se ha sumado países como Vietnam, pero nos está golpeando el café en estos últimos años, que no sé por qué la gente ha empezado a consumir un café que no es de mejor calidad que el robusto. Y ya nosotros estamos produciendo también. Vietnam, casi el 100%, que es el segundo productor del mundo en café, casi el 100% es robusta. Y Brasil ya va cerca del 40% de su producción en café robusta. Y robusta, una manzana, hay que señalarlo, da por lo menos el doble que da un café arábigo, con las mismas pero la calidad es distinta. La calidad es distinta. Pero bueno, eso de alguna forma
hay más volúmenes en el mercado de café, que aunque no sean de calidad, pues la gente muchas veces, aquí mismo en Nicaragua, pues aquí es un sector muy pequeño el que consume café de calidad, todos se van a esas marcas tradicionales de cafés instantáneos, le decimos, que no es el mejor, que muchas veces no siempre es puro incluso en la finca cafetalera ponen café instantáneo. El café instantáneo. Entonces, todo ese es un tema que sí creo, que en eso tienes razón, que es un tema que tenemos que ponerle mucha atención, de manera particular los productores, las cooperativas, que hemos avanzado mucho en la organización, el sector más organizado de la producción que tenemos en la cooperativa y en estos procesos de agregarle valor, pero también como país, cómo logramos romper barreras que hasta ahora no hemos podido hacerlo. En Nicaragua, Honduras es un buen productor de café, pero también es café más, café oro, le decimos, en grano. Y es un café de menor altura que la de Nicaragua. Altura. Aunque yo te quiero decir, con estos precios, tanto Colombia como Honduras han entrado en crisis grupos de productores, que lo hemos visto ya queriendo abandonar la actividad, sobre todo los productores de café arábigos, que son cafés de calidad. No lo hemos oído tanto en Brasil, en que hay sus dificultades, dicen, porque ellos están transitando a esos otros tipos y variedades de café. Pero bueno, la cadena de valor, que comúnmente se llama, siempre es básico en cualquiera de los cultivos. Y aquí ha pasado en frijoles. Compraban los frijoles acá, y empresas que compran frijoles aquí se han ido a poner la industria de El Salvador y después nos los traen molidos. Lo peor, en vez de ponerla acá, el frijol ya molido. El otro día en el supermercado me encontré con mucho agrado, es decir, han empezado a vender pinto y frijoles cocidos ya empaquetados al vacío, ¿no? Pero me encontré en la zona de los frijoles crudos, en un supermercado, frijoles ya cocidos, 5 libras de frijoles cocidos, y casi prácticamente al mismo precio de las 5 libras de frijol crudo. Y entiendo que es un producto nicaragüense. Es decir, lo que es una cosa bastante interesante. Pues, Yo creo que nosotros debemos aprovechar más, porque hemos crecido mucho en la posibilidad de vender más directo a los consumidores. Aquí ahora se hacen ferias en todos los municipios. Y hay municipios que hay varios días de feria o en varios lugares de feria. Managua, muchas ferias también de productos agropecuarios. Y ha habido mucha, y hay que reconocer al MEFCA, que ha habido mucha promoción para innovar, para ser creativo en algunas cosas, para agregar algún valor. Y ahí creo que debemos de aprovechar también para que productores agropecuarios y cooperativas podamos avanzar en ese tema de productos. Aunque ya hay señales, pues aquí hay muchos cereales que se llegan a vender a esto, las mieles ya empacadas con buena presentación. Con buenas presentaciones, café, cómo hacer para vender más elotes. Aquí hay iniciativas de vender elotes cocidos que ya son famosos y hay hasta franquicias ya de eso que podríamos extenderlo, eso que decimos los frijoles cocidos, pero también frijol molido, arroz u otros productos que todos ellos pueden hacerse y siempre que tengan este no es un tema que esté muy largo, pues lo cierto es que no está muy largo, tal vez lo que hay es que meterle más me parece a mí meterle más candela, pues como se dice popularmente. Hay que entrarle y hacer alianzas entre sectores empresariales de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Esa es una palabra clave, el tema de las alianzas, para poder precios más justos, pues también, porque la verdad es que precios justos para el consumidor y precios justos para los productores, y para los que elaboren productos. Así es, todos debemos de ganar, pero ganar lo justo, pues, y que el más riesgo pues no sea siempre el que siempre esté perdiendo, sino como tiene alguna seguridad de que su producto va a poder venderlo para sacar sus costos y que le quede algo para vivir. Ok, vamos a irnos a una pausa. Sigo con otra preocupación. Aquí nos fuimos con algunas de ellas, voy con otra preocupación y regresamos en breve en Adelante Nicaragua.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Le decía yo que me queda una preocupación, y tal vez esta es una preocupación importante, porque nosotros somos dependientes del clima. Si aquí llueve, si llueve bien, nos va bien. Si llueve de más, nos va mal. Si no llueve, nos va mal. No, peor. Sí. Y eso para todos los rubros de la producción, porque incluso hasta el ganado sufre con el tema de demasiada lluvia, ¿no? Sí. Porque se estresa. ¿Qué podemos o qué se está haciendo justamente para depender menos del clima, para poder ser, además con la adaptación al cambio climático y demás, ¿no? Que ese me parece para nosotros debe de ser un tema fundamental. Sí, ese es un tema también clave para el sector productivo. Y la alternativa más viable acá, y que hemos hablado bastante sobre estos temas, se ha avanzado, pero que todavía tenemos pendiente avanzar muchísimo. Es, por ejemplo, el tema riego. Somos un país con abundante cantidad de agua en ríos, en lagos, en lagunas, y en zonas que solo tenemos verano o 2 meses, y en otras zonas que tenemos 2 meses de invierno, tenemos todos los climas. Para la zona seca, lo más indicado es poder tener programas de uso del agua más adecuada. Con la cooperación suiza y con el FIDA, algunos programas, y también con Taiwán, que hicieron estudios, creo que nos hace falta avanzar mucho más, pero se ha por lo menos comenzado a establecer la cosecha de agua. Yo le llamo cosecha de agua, aunque sea a pequeña escala, pero hay productores que han logrado hacer una laguneta y cosechar estas aguas que están cayendo, por ejemplo ahora con esta lluvia, y esas guardarlas para usarlas en verano, por lo menos para la siembra necesaria en el verano. Es la salida que tenemos. Inclusive yo recuerdo que aquí se vienen haciendo estudios sobre cómo usar el agua del lago del Cocibolca. Sí. Hay estudios que se hicieron con los israelitas, después con la Unión Soviética, y últimamente se hicieron estudios con el gobierno, y está diseñado de varias etapas y varios distritos de riego. Inclusive está diseñado para tener una capacidad de 625,000 hectáreas de riego con el lago, usando entre el 10 y el 15% del agua del lago. Sí, porque habíamos dicho en una conversación anterior que justamente la zona hacia el este del Cocibolca, es decir, buscando Huaco, Chontales, esa zona que podría ser propensa a riego es una zona llana. Sí, pero también hacia arriba. Hacia arriba, sí. Rivas, Granada, Masaya, también hay parte plana. Y ya no llegamos hacia el occidente. Y aquí, con la famosa cuota 100, si levantas el agua un poco, la llevas hasta Somotillo y hasta Potosí. Entonces, si todo eso puede ser regado. Claro, vale mucho dinero, que no estamos en capacidad, pero tenemos el agua y tenemos los suelos. Pero bueno, ahora se ha comenzado, o tenemos pequeñas experiencias en cómo cosechar agua que nos cae agua lluvia, y poder ir produciendo un poquito más en aquellos productores que la tienen, que no es suficiente para hacerle frente a sequías o a fenómenos del Niño, porque eso nos ayuda para la gente, pero también para los animales cuando tenemos fenómenos del Niño, y somos todavía muy pocos los productores que estamos incorporados o que nos hemos querido incorporar. Y creo que debiera ser una línea de trabajo que debiéramos de asumir todos, incluyendo la banca, para financiar cosechas de agua. Con estas aguas que han caído hoy, si el que tiene una cosecha de agua ya debiera tener acumulado, o tiene los que le tienen varios metros cúbicos de agua en eso. Y eso podría ser salida. Si cada finca tuviera un reservorio de agua de eso ayudaría muchísimo a la producción, porque alrededor de eso sembras granos básicos, sembras plátanos, sembras hortalizas, tenés agua para el ganado, puedes regar
frijoles, un poco de maíz y tener la comida. Y hay experiencias en Somoto y otros lados, hay experiencias buenas de este tipo. Inclusive hay experiencias que hasta producen pescados en esta laguna, y eso les sirve para la producción alimenticia. Sí. Fundamentalmente tilapia, pues mucho se discute lo bueno o no de la tilapia, pero la tilapia es una que se produce mucho y es muy resistente, y en este tipo de laguna podría ser un elemento importante. Pero bueno, no podemos decir que estamos preparados ante una sequía. Un niño fuerte siempre nos va a golpear. Y ante fenómenos extremos, mucha lluvia, yo no sé si hay posibilidad de prepararse. Yo creo que el mundo no ha podido prepararse ante eso. Nosotros vemos las noticias de las pasas, de las inundaciones, del derrumbe de casas, porque los fenómenos extremos de mucha lluvia generalmente no vienen solo con agua, vienen con vientos, con torbellinos, con remolinos, no sé qué, cuántas cosas que se llevan casa y lo que hay a su paso. Pero justamente alguien me decía, el único fenómeno natural que mata es el rayo. Sí. Lo otro, ninguno de los fenómenos mata. Es decir, lo que mata es la acción del mismo ser humano. Por ejemplo, qué sé yo, pues decir, despaló la ladera de una montaña, evidentemente a una lluvia muy fuerte se le va a dejar venir un aluvión encima, pues. No, y además no tenemos capacidad de amortiguar la entrada de fenómenos a tierra. Entonces, por eso le preguntaba yo el tema, porque entiendo yo que, por ejemplo, con las buenas prácticas agrícolas, los que están certificados como buenas prácticas agrícolas, tienen protección del bosque alrededor, ¿verdad? Justamente para permitir la infiltración de agua en los suelos y demás, porque ciertamente está la cosecha de agua, digamos, en la superficie, pero también se puede cosechar agua. Sí, con protección de bosque. Y también la cosecha de agua, está demostrado que cuando vos cosechas agua, hay mucha más capacidad de infiltración a los suelos, y también eso va al manto acuífero del territorio. Y claro, el otro tema es el tema del cuidado de nuestras reservas y de cómo vamos, primero contener la deforestación, y después tener un proceso de recuperación, de reforestación o de regeneración natural. Yo creo mucho en la regeneración natural. Si vos tenés una finca y dejás una manzana de suelo, no la tocas, a los 3, 4 años ya tenés bosque, empieza a salir bosque, él solito se regenera. Esa es una de las cosas que dice el doctor Jaime Inser Barquero. Dice, no vayan a reforestar, déjenlo, simplemente dejen de despalar. Y lo que nace ahí es capaz de resistirlo el verano. Cuando vos sembrás y llevas una planta que no es nativa de ahí y no la regás, pues tenés el riesgo de que se pierda, ¿no? Hay un porcentaje que se calcula cuánto es de lo que sembrás, lo que logra pegar y crecer, pero la regeneración natural esa nace y crece y se desarrolla sola ahí con esta agua. Había una discusión entre los ganaderos que nos habíamos propuesto cómo logramos que cada ganadero deje al menos el 20% de su tierra, de su suelo, de su finca, para no tocarlo y que se reforeste. Fundamentalmente creo que estén más cerca de fuentes de agua, o que estén en las partes más altas para evitar los derrumbes los deslaves. Y si hiciéramos esto y todos nos agarráramos conciencia, yo creo que podríamos avanzar. No lo que nos pasa es que muchos ganaderos mandan gente adelante a las zonas de reserva para después ir con el ganado a hacer potreros ahí y ir destruyendo la parte... Que en la ganadería es un tema interesante, además esto de poderse preparar para la época no lluviosa, el tema de poder tener buenos pastos que realmente alimenten al ganado, que en eso se han hecho muchas investigaciones. Entiendo yo que el INTA se ha metido a hacer investigaciones sobre pastos que resulten más nutritivos, digamos, que le aporten más proteínas al ganado, y hacer los ensilajes, pues. Así es, y nosotros hemos visto en algunos casos los árboles como enemigos de la ganadería. Y no es cierto, hay muchos árboles que también se convierten en excelentes alimentos para la ganadería. Tanto la hoja como su fruto.
Pero bueno, el fruto que dan estos árboles, ahora se ha investigado, ¿no? Mandamos grupos de ganaderos la vez pasada a Colombia a ver experiencias, y el madero negro, la bucaena, el guásimo, hay una cantidad pues, grande de árboles que los tenemos en el país, que una manzana de árboles de esos te da más comida que 10 manzanas de puro zacate. Sí, sí. Pero claro, hay que cultivarlo, hay que manejarlo, y eso como que no siempre le entramos. Creo que cada día va un poco más de conciencia, pero no solo es un tema de conciencia, es de llevarlo a la práctica, cada uno de nosotros, porque todos, al fin y al cabo, de una u otra forma, aportamos para irle haciendo daño al medio ambiente. Y ya no solo el sector agropecuario, porque mucho se habla del sector agropecuario, pero los sectores urbanos también hay mucha combinación. Todavía uno ve cómo la gente tira bolsas plásticas, cómo van los cauces llenos de bolsas, en los caminos, en los ríos, en todos lados. O sea, creo que tenemos que trabajar en mayor conciencia ciudadana de conservar nuestro medio ambiente. En el sector agropecuario, conservando nuestra poca montaña que tenemos y poder incrementarlo. Proteger nuestras fuentes de agua, que muchas veces con inviernos malos se nos secan, ya no hay donde aguar ni siquiera los animales, y no encontramos donde tener agua para la familia. Sí. O sea, todo esto es un tema de sobrevivencia, no solo es económico, es de sobrevivir la especie humana y la especie animal. Y en ese sentido creo que también es en el país, pero también es un tema mundial. Sí. Es un tema mundial. Nosotros lo que aportamos a eso es muy minúsculo. Los grandes países y las grandes potencias son las mayores culpables del Pero fíjese que yo tenemos. siempre pongo un ejemplo de algo que yo vi, de dos casas, una vecina de la otra, al lado de la otra. Una no tenía, es decir, su patio lo embaldosó, y esa casa era calurienta. Y la otra casa lo que hizo fue llenarse de planta, y esa casa era fresca, y estaban una al lado de la otra, es decir, no es que estaban a kilómetros de distancia, una casa al lado de la otra, y ahí solamente en esa diferencia se sentía los beneficios de tener plantados árboles. No, y en estos días de calor también, ves en el campo como la gente que tiene mucho más árboles a la orilla de su casa ha resentido menos el calor. El calor lo golpeó mejor que lo tiene pelado. Sí. Porque es cierto, por eso te digo, va de la conciencia individual a la conciencia social del grupo y conciencia nacional y mundial. Pero cada uno de nosotros debemos llevarlo a la práctica, la conservación. Y puede ser económicamente rentable también, ¿no? Pensando en qué cosa, yo lo digo en la ganadería, pero puede ser en otro producto. Lo que pasa es que también aquí nunca hemos visto los bosques, por ejemplo, hablando de los campos, nunca hemos visto los bosques como un negocio, y los bosques son negocios. Así es. Sí. Hace poco, tras micrófono, hablábamos de alguien que dejó un negocio en la ciudad que a lo mejor no era tan bueno para el medio ambiente, para ir a sembrar árboles, sembrar teca. Sí. Y la teca es una planta de rápido crecimiento y que durante su desarrollo tenés que irla arralando, pues, y te la compras desde que está una varilla de 1 pulgada hasta que llegas a tener una troza, como le decimos, que te da metros cúbicos, porque ella va creciendo en cobertura y vos vas entresacando y después puedes seguir sembrando. O sea que la madera es uno de los grandes negocios en el mundo. Ahora los productos de madera, en muebles, en carros, en todo, tienen un valor muy alto. Si aquí vienen desde China a buscar granadillo, de imaginar el valor que tiene, pues si tuviéramos un país reforestado y produciendo madera, porque la madera y el bosque hay que verlo como otra actividad productiva, y que es tan rentable y más rentable que cualquiera de los otros cultivos. Lo único que hay que pensar que sembramos para que sean nuestros hijos, nuestra generación. No es una inversión de recuperación inmediata. Así es. Nosotros estamos pensando sacar muchas veces a los 3 meses la producción.
Pero bueno, hay que combinarla. Sí, no, el que ha manejado bosque sabe que esto es de planificación. De planificación además. Y combinarla con otras actividades, pero es posible, pues, si hacemos conciencia y tenemos conciencia de eso. Ok, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Podríamos quedarnos platicando otra hora más aquí. Sí. La verdad es que este es un tema para sacarle jugo bastante. Gracias. Gracias. Yo solo quisiera aprovechar para mandar un saludo a todas las mujeres de Nicaragua, sobre todo las que tienen ese gran privilegio y dicha de ser madres. Ya estamos cerca del 30 de mayo. Ya estamos a 2 días nada más. Todas mujeres que sin esas mujeres no es posible. Saludos a todas las madres, sobre todo las madres cooperativistas, las madres rurales y las madres de Nicaragua. Bueno, gracias por esta participación hoy, por sus saludos para las madres, claro. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.